Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trader, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana un episodio súper importante e interesante, principalmente porque continúa complicándose cada vez más la perspectiva en el frente inflacionario. El día de mañana tenemos ventas minoristas y adicionalmente en el cierre de esta semana arranca la temporada de reportes financieros. Por consiguiente, mantente sintonizado en este episodio del Trader para saber sobre todas estas dinámicas y más. Caballeros, es un placer estar al micrófono una vez más con ustedes. Vamos rápidamente dándole la bienvenida a mi querido Oscar para arrancar con este nuevo episodio del Trade Off. Hermano, ¿cómo has estado? Muy bien, un poquito ocupado, pero muy bien, todo en orden. Pues eso siempre es bueno. Dicen que más vale que sobre chamba a que falte, dicen por ahí. Correcto, correcto. Oye, un episodio súper interesante. Yo creo que se ha puesto bastante compleja la cuestión de la inflación. Sin embargo, antes de que nos metamos a toda la cuestión fundamental, quiero hacer el breve recordatorio. Ahí tienen en pantalla nuestros enlaces de cuenta. Obviamente estos están ahí siendo compartidos con la finalidad de, si están interesados en ponerse en contacto con nosotros, pues ya lo saben. Ahí en pantalla tienen nuestros nombres de cuenta, por así decirlo, y ahí será un gusto atenderlos, estar en contacto con ustedes. Y bueno, ya habiendo mencionado ese breve paréntesis, hermano, ¿qué te parece si arrancamos ya con todo lo que es pertinente a la cuestión fundamental? Claro que sí. Listo, Sergio. Vámonos con macro explosivo. Para esta semana vamos a arrancar con la cuestión inflacionaria porque en lo personal creo que si era un tanto difícil la dinámica con relación a los incrementos de precios, se ha puesto todavía todavía más compleja. ¿Por qué te digo esto? Bueno, obviamente durante la jornada del día de ayer de mitad de semana pues se presentaron los datos inflacionarios, el IPC para el mes de marzo, en donde aquí obviamente la principal pues registró una mejora sustancial, pasando de ese 6% que se había registrado durante el mes de febrero. Se ubicó por debajo de las expectativas, en las cuales pues la expectativa o lo que se esperaba era que se viera una reducción en las presiones inflacionarias, pasando a 5.2%. Sin embargo, pues la nota ahí en 5%, todo de ese lado, en ese frente, bastante positivo. Sin embargo, ¿qué pasa con la cuestión subyacente? Aumentando, y yo creo que esto en cierta manera es un reflejo de lo que hemos estado observando no solamente aquí, se ha visto en Europa, en donde obviamente sí ha visto la cuestión inflacionaria un apoyo sustancial por las cuestiones de las materias primas, de los energéticos. Sin embargo, pues toda la otra parte, que es la más compleja, pues no está dando tregua. Y si ya eso por sí mismo era complejo, hoy nos registra o hoy se presenta la inflación por parte de los productores, y esta en cierta manera viendo una considerable reducción a lo largo del tablero, tanto la subyacente como la principal. Por consiguiente, creo que está muy compleja, y el cómo se va a continuar desarrollando. Quiero escuchar sobre cómo tú ves esta cuestión inflacionaria. Mira, como hemos estado diciendo, obviamente la inflación va a moderarse, se va a moderar la inflación, pero yo creo que va a mantenerse elevada. Y otra cosa que estamos pensando es que la relevancia que tiene el tema inflacionario va a disminuir. Mm. Esa relevancia que los mercados están tan enfocados en el tema de inflación va a pasar, eso va a disminuir y nos vamos a empezar a enfocar en Desaceleración crecimiento, económica. nos vamos a empezar a enfocar en cómo están reportando las empresas, en cómo está la salud del consumidor, ¿no? Entonces, ese tema inflacionario que fue un shock, ¿no? Porque cuando se destapa la inflación, se destapa de una manera violenta, acapara mucha la atención de los mercados. Yo creo que eso ya está más o menos calmándose un poquito y los otros fundamentales son los que tenemos que prestar atención. Yo creo que todavía nos falta mucho, creo que la economía va a entrar en una recesión. Yo creo que vamos a tener que enfocarnos en qué es o cómo se va moldeando esa recesión en la economía mundial, ¿no? En la economía global, no solamente la norteamericana, pero obviamente en Europa y en otros países desarrollados también, ¿no?
Claro. Aquí la pregunta que, y obviamente nos vamos a extender un poquito porque creo que todavía es bastante relevante. Entonces, bajo tu noción, ¿crees que aún y aunque ya, aún y aunque se mantiene en términos generales con relación al mandato elevada, es un catalizador el cual va a tomar efecto de trasfondo y la atención se va a empezar ya a trasladar más a la cuestión de datos económicos que puedan señalar una recesión? ¿Es más o menos la dinámica que tú estás observando que va a empezar a tomar Sí, forma? claro. Entonces, hay que prestarle mucha atención a las figuras de crecimiento en la economía, cómo está el consumidor en la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la inflación, como hemos venido diciendo, va a bajar por las acciones que han tomado los bancos centrales, que han sido drásticas, ¿no? Han Ujú. subido tasas drásticamente, pero yo creo que nos tenemos que empezar a enfocar en otros temas también, ¿no? No tanto solamente, yo creo que la inflación va a seguir siendo importante, pero la relevancia que tiene va a disminuir. Ok. Y nos vamos a empezar a enfocar, yo creo, en temas un poquito más importantes o un poquito más relevantes, ¿no? El tema inflacionario yo creo que va a quedar caliente por mucho tiempo. Yo no creo que la inflación vaya a bajar a niveles de los que hemos visto, a menos que veamos una crisis un poquito aguda, Ujú. y esas crisis agudas sí tienden a bajar la inflación, ¿no? Ok. Porque todo baja de precio. Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos en lo que viene. Ok. Bueno, bajo ese pensamiento, sí, se va a ver una disminución. A lo mejor no llega a los niveles previos que estábamos a la cuestión de la pandemia. La pregunta aquí es ¿a qué costo, no? Lo cual nos lleva al siguiente tema, el cual, pues, el día de mañana tenemos un dato económico, el cual creo es sumamente importante en la economía norteamericana, principalmente porque hay que considerar cómo está compuesta la economía estadounidense, ¿no? Y el consumidor es el motor principal de esta economía y yo creo que las ventas minoristas obviamente van a ser otra ventana para que veamos cómo es que efectivamente está teniendo esta campaña de ajustes de política monetaria como impacto en las actividades económicas, ¿no? Hay que recordar que si bien al arranque del año se presentó un súper número en la cuestión de ventas minoristas y de hecho este fue uno de los factores que contribuyó a que se acelerara toda la cuestión de que tenemos que empezó a manejarse la cuestión de posibles 50 puntos base y toda esa cuestión en cuestiones de incremento. Sin embargo, durante febrero se vio una ralentización y ahora se espera que se vea una más. ¿Cómo ves tú que pudiera darse la situación con relación a las ventas minoristas el día de mañana? Claro, yo creo que eso es un enfoque que tenemos que tener muy en cuenta ahora, ¿no? Cómo está la salud del consumidor en Estados Unidos? Es súper importante no solamente para la economía de Estados Unidos, sino para la economía global. Uh -huh. Y es un indicio a cómo va a moverse no solamente el Fed, pero qué tan cerca está la recesión, si vamos a entrar en una recesión, qué tan profunda puede ser. Eh, yo creo que mañana vamos a darnos mucha cuenta de cómo es la salud real del consumidor. Uh A mí -huh. me da un poquito de frío el número mañana. Yo creo que Claro. puede salir un poquito mal, pero no me voy a adelantar, ¿no? No, y hay que también tomar en consideración que se espera una contracción una vez más, ¿sí? Eso se vio en el mes de febrero, se espera que en marzo sea una nueva contracción y obviamente pues eso revuelve o nos retorna a la cuestión de, pues, sí, inflación disminuyendo, pero a qué costo, ¿no? Y obviamente creo que, como tú lo mencionaste muy atinadamente, probablemente, pues eso es lo que ahora va a tener el mayor impacto en los mercados financieros. Una pregunta que te quiero hacer con relación a esto, obviamente salió la inflación, la subyacente por encima. La semana pasada vimos el NFP, los datos laborales, pues todavía generando una cantidad sólida de nuevos empleos. ¿Crees que las ventas minoristas puedan tener un impacto en cuanto a si proceden con 25 puntos base el mes entrante o no por parte de la Fed? Yo veo a esta, muy buena pregunta, ¿no? Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿qué es lo que va a hacer el Fed? Yo los estoy viendo muy obstinados, muy tercos a los gobernadores del Banco Central aquí en Estados Unidos, y a mí me da la impresión que no van a parar. Mm, No me da la impresión que la inflación los asustó y ese espanto que tienen, yo creo que no les gustó. Entonces yo creo que van a seguir con subidas de tasas, ¿no? Yo creo que van a claro. subir tasas 25 puntos base más, sin importar cómo salgan las figuras este mes, o Ujú. inclusive en mes de abril. Yo creo que eso va a empujar a la economía a una recesión un poquito más compleja de la que ellos están esperando. Claro, no. Yo creo que, y voy a reiterar un punto que ya hemos tocado anteriormente,
y que va más en relación, no tanto por parte de la Fed en el enfoque, obviamente sí van a mencionar que se están manejando bajo el enfoque económico, pero creo que ellos, tanto como personas o individuos, tienen ese tipo de pensamientos en los cuales luego se permea una dinámica simple y sencillamente por lo que ha sucedido anteriormente, por los errores que se han tomado o los errores que han cometido, los marcos de referencia que toman en consideración como posibles casos a tomar a referencia. Y yo creo que si Claro. en si lo aterrizamos, obviamente la Fed viene de haber cometido un grave error en el mantenerse transitorio por mucho tiempo y no actuar conforme se iba acelerando. Adicionalmente, ¿cuál es su marco de referencia real con relación a presiones inflacionarias? Los 70. Y Sí, en los 70 lo que pasó es que aflojaron tantito la mano y se les salió todavía más de control. Por consiguiente, eso es lo que está en cierta manera, sí, los datos económicos y todo eso, pero ellos a modo pensar como institución tienen esos mismos sesgos que uno puede tener y yo creo que la Fed pudiera estarse metiendo en esa trampa. yo creo que también el enfoque que tienen o el mandato que tienen de 2% no parece muy realista a menos que veamos una crisis. Mm, Entonces yo creo que tienen que empezar a moldear un poco más su política de acuerdo a cuáles son las realidades de la economía actual, ¿no? mm. Entonces, Pero eso puede yo ser creo una que complicado, porque obviamente eso estás hablando de decir, estamos tirando la toalla, 2% ya no, no tenemos ese poder, que eso creo también es sumamente importante en la toma de decisiones de la Fed, que ellos se vean como la última autoridad que tienen el control de mantener todas estas dinámicas que son, yo creo que hasta en cierto punto más complejas de lo que ellos realmente pueden eh, hoy, poner en imagínate, cintura. imagínate, inclusive Japón tiene inflación sobre el 3% ya, ¿no? Que Japón ha estado en un tema deflacionario por décadas. Entonces la inflación global se destapó. Y yo creo que ellos tienen que empezar a ver un poquito más afuera del espectro que tienen de Estados Unidos y empezar a ver cómo está el sistema global. Y lo ven, no lo Ujú. ven. Y yo creo que, pero tienen que empezar a ser un poquito más realistas con cuál es el objetivo final de la inflación en Estados Unidos. Yo creo que 2% ya no es realista, ¿no? Ya no se ve muy realista. Igual y llega, pero yo lo veo un poquito... yo creo que si están buscando estabilidad sobre el 2% yo creo que va a ser muy complejo, ¿no? Va a tener que tronar algo. Si hablan de dos, van a tener que realmente infligir un mayor daño a la economía. Nos vamos al último punto en el frente fundamental porque como se comentó en el arranque, pues también este trae consigo los reportes financieros el primer trimestre del 2023 y te quiero arrancar este tema con una cifra bien interesante. Se espera que esta sea o sea el trimestre con el peor comportamiento desde de cuando estuvo bastante agravada la cuestión por la pandemia. Se espera que los beneficios por acción caigan en un 6.8% durante el primer trimestre a comparación de lo que se vio el año anterior. Bastante, es turbio y creo que esa puede ser una ventana más. Hay que recordar que al final del día estas luego nos desconectamos, que son acciones, pues no son más ni menos que compañías y tienen que vender productos a personas comunes y corrientes, a lo mejor a otras compañías. Bueno, ahí me retracto un poquito, pero al final del día es otra ventana, cómo está la situación económica y pues se ve bastante sombría. No sé qué piensas tú sobre la temporada. Sí, no estoy muy positivo para la temporada de cómo van a salir estos resultados, la verdad. Yo creo que el consumidor está, y mañana nos va a dar un buen indicio, ¿no? Igual, yo creo que el consumidor está un poquito estirado, ¿no? Yo creo que ha usado mucho de los ahorros, yo creo que está un poquito apretada la cosa. Ujú. Y a mí me da la impresión que vamos a empezar a ver el efecto de la subida de tasas, porque los efectos de la subida de tasas, como lo hemos estado diciendo en este programa, Apenas no están es llegando. inmediato. Claro, yo creo que la mentalidad también tiene que cambiar, lo de la gratificación inmediata tiene que cambiar y todos pecamos de eso, ¿no? Todos pecamos de querer ver los resultados rápido y yo creo que recién se van a empezar a ver los resultados de una subida de tasas agresiva que ha tenido el Fed y eso se va a ver obviamente en cuanto el coste del dinero que ha subido muchísimo, los préstamos que han subido muchísimo, los préstamos al consumidor, el crédito, todo ha subido de precio. Entonces, eso se va a empezar a notar recién en estos resultados. Yo creo que vienen feos. Y yo creo que eso puede ser El el switch. empuje, claro, que nos empuje a un poquito más,
a una conversación un poquito más seria sobre cómo se viene la recesión. La recesión va a venir, Ujú. pero la conversación va a ser si viene fuerte, si viene un poquito menos fuerte, si viene muy fuerte. Yo creo que empezamos a empezar ese tipo de conversaciones de ahora en adelante. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y último comentario con relación a la temporada, arranca con ni más ni menos con los que estuvieron ahí en el mero fuego el mes pasado. Arranca con la banca, vamos a ver ahí que obviamente, bueno, ellos son los pilares, ¿no? De la banca estadounidense. Sin embargo, pues no se vieron tan afectados como los bancos pequeños y medios. Sin embargo, nos va a dar un indicio de qué es lo que, cómo se está dando la dinámica, ¿no? En cuanto a los Claro. bancos, y eso puede ser algo bastante interesante a prestar atención, porque de hecho con las minutas ellos mencionaron que el problema muy probablemente va a originarse, lo que tenga el mayor impacto en las cuestiones de recesión va a provenir por parte de la banca. No sé si quieres añadir algo más. Sí, no, y muchos de los bancos que van a reportar son bancos que prestan mucho a bienes raíces y tienen mucho préstamo de bienes raíces residenciales y comerciales. Y eso yo creo que es un tema que está muy embarrado. Mm, Entonces, por ahí yo creo que puede venir alguna sorpresita un poco fea, digamos, ¿no? hay que monitorear cómo se desarrolla. Y bueno, hermano, con esto terminamos nuestro segmento fundamental. ¿Qué te parece si empezamos a ver ahí cómo se están dando las gráficas? Vale. Vámonos a técnicamente hablando. Para esta ocasión traigo una gráfica bien interesante, la cual creo que pues el precio del oro va a estar acaparando bastante los titulares, principalmente porque a efectos del día de hoy se alcanzó ese máximo registrado durante el año pasado, y ahí como podemos observar en la gráfica, pues este es un nivel a partir del cual el precio del oro ha sido rechazado pues ya básicamente dos veces atrás. Por consiguiente va a ser bien importante. ¿Qué es lo que Claro. considero? Obviamente a tiempo atrás, cuando estaba ese posible caso escenario en el cual se estaba quebrantando el 38,20, obviamente yo bajo esa noción, bueno, llegué a considerar que pudiera todavía agravarse un poco más la corrección. Sin embargo, al haberse sido o haberse tomado o formado esta acción de precios como tal, como una falsa ruptura, y se ha envalentonado una vez más al alza, creo que todavía, pues sea una disculpa, no se ha culminado con el proceso o se culminó con el proceso de corrección, y este pudiera ser uno en el cual se ve un movimiento alcista todavía por encima de los que se registraron anteriormente. Podemos hablar a lo mejor de posibles nuevos récords históricos, que es el nivel al que me gustaría tomar en consideración. La directriz ascendente proveniente de los máximos del 2011 pudiera ser uno al cual nos estaríamos dirigiendo. Ojo, estamos hablando de un gráfico semanal y esta es una dinámica la cual puede tomar mucho tiempo, no es algo que se desate en una sola semana, unos par de días. Ahí yo creo que va a entrar mucho en juego la cuestión de recesión. Habrá que esperar a ver cómo se da esa cuestión. No sé si quieres añadir algo en cuanto a este gráfico, hermano. Yo creo que la gráfica importante ahí, obviamente el oro es sumamente importante para mucha gente. La gráfica importante es la del dólar. Yo he estado viendo gráficas del dólar todo el día hoy. Yo creo que el dólar tiene un poquito más de baja, Mm, pero va a haber un momento donde vamos a tener que comprar dólares. Y yo creo que relaciono a la gráfica del oro con la gráfica del dólar. Puede ser que tenga un poquito más de subida, ¿no? 2000, 2100, por ahí, 2120, por ahí yo creo que podemos empezar a ver un poco de resistencia en oro. Pero el dólar lo están vendiendo, ¿no? mm. Están vendiendo dólares, yo creo que se están posicionando cortos, yo creo que puede haber una apretadita de mercado dentro de unos días, unas semanas quizá. Sí, hace en la mañana estaba también ahí monitoreando el dólar y efectivamente pareciera, tomando en consideración niveles de soporte y resistencia interesantes, Sí, sí. quebrantando de manera más sólida. Bueno, bajo el efecto de polaridad, respetando el 38 ahora como resistencia, creo que todavía le cuelga un poquito más a la baja. En el Sí, 61,80, ahí pudiera ser una cuestión de que también el dólar, si se pone tan turbia la cuestión de recesión y de aversión al riesgo, a lo mejor y bajo la teoría de la sonrisa hay que recordar que pues el dólar también encuentra luego ahí bastante apoyo cuando pues hay fuga de claro, capital de riesgo y se busca protegerse, ¿verdad? Esa puede ser otra claro. cuestión. Hermano, nos traes algo ahí bastante interesante en el franco Sí, suizo frente al yen japonés. sí, esta es una gráfica que a mí me intriga muchísimo. Te digo por qué. Yo creo que la política monetaria en Japón va a tener que cambiar, ¿no? O son unos genios
mundiales o van a tener que cambiar la economía y alinearse con el resto del mundo y bajarle a la compra de activos del gobierno japonés, ¿no? Y otra divisa que ha sido una divisa de refugio, una divisa que le ha ido fenomenalmente bien es el franco suizo. Si ves las gráficas del franco suizo contra cualquier otra divisa, ha tenido ha sido Bastante bueno. formidablemente fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos nos pueden dar un indicio de cómo se puede mover, cómo se pueden mover otros mercados, específicamente hablando del mercado de renta, ¿no? El mercado de renta fija, el mercado de tasas. Entonces, yo estoy viendo esta gráfica como una señal para mí de cuándo va a venir el cambio de política en Japón y cómo puede eso afectar, ¿no? A otros mercados. Entonces, le estoy prestando mucha atención a esta gráfica, le estoy prestando mucha atención a ver cuánto, porque yo creo que son dos divisas muy neutrales, cuándo es que tenemos que empezar a vender riesgo, y esta es una gráfica que yo creo que nos va a dar muchas señales, muchos indicios de cuándo va a venir el momento, digamos, ¿no? De ponerse más precavido en los mercados. Claro. Bueno, yo creo que aquí, y viéndolo desde el punto de vista fundamental, orientado a la cuestión de política monetaria, creo que Ueda muy probablemente sí eventualmente va a proceder simple y sencillamente con una cuestión de restringir la cuestión de política monetaria. Creo yo que está siendo un poco precavido porque apenas acaba de empezar, no quiere sacudir inmediatamente todo y mandar, pues poner en riesgo, porque hay que tomar en consideración que también la cuestión de apretar muy agresivamente trae bastantes complicaciones y creo que eso lo está tomando como referencia con lo que ha pasado con el occidente y creo que lo está tomando Claro. como una lección para, vamos a hacerlo paulatina, sí, tenemos que proceder con esta cuestión restrictiva, pero no hay que ser tan agresivos. Creo yo que ese es el modus operandum que está ahí manejando Ueda. Sí, yo creo que tienes razón. Una cosa que sí te quiero recalcar de esta gráfica es que esto es comportamiento de inversionistas, de participantes de mercados, ¿no? Y estas gráficas te dicen más o menos no más o menos, exactamente cómo se está moviendo el precio. Esta gráfica tiene una divergencia importantísima. Si tú ves Sí. el RSI, es una gráfica semanal, ¿no? Una divergencia, yo creo que ya se le acabó el momentum para arriba, ya se le acabó la fuerza para arriba a esta gráfica. Entonces, esto nos puede decir más o menos cómo está posicionado el mercado también, ¿no? Ujú. Entonces, importante ver la divergencia tan importante, tan fuerte que tiene esta gráfica. Es lo que más me llama la atención a mí. Claro, sí, no, definitivamente. Con relación a los osciladores, yo en lo personal, como tal, como reversión, no siempre los utilizo bajo la metodología convencional, sino como divergencias con relación a la acción de precios, porque eso lo que les indica, damas y caballeros, es una pérdida de momentum. Se está perdiendo gasolina, ya no está corriendo tan fuerte. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Pues cuando ya no tiene tanto fortaleza, pues muy probablemente se vaya para el otro lado, ¿no? Así es como yo en Correcto. lo personal me gusta utilizarlas. Hermano, con esto terminamos la cuestión técnica. Yo creo que es momento ya de jugárnosla un poquito de manera más seria. ¿Qué te parece si nos vamos a la jugada del día? Dale. A Oscar no le gustó mi jugada del día, pero no la jugamos Dísela. por lo siguiente. Creo que hay ciertas situaciones, momentos en los cuales a lo mejor y no tienes la mejor convicción fundamental, pero si existe un ratio de riesgo-recompensa y tienes esa configuración la que que te permita jugar y entrar y salir y tener buen beneficio, si es que se toma o si es que se desarrolla de esa manera, creo que esa es una buena manera de operar, ¿no? Y al final del día, pues sí, ser analista y tener buenas llamadas es muy importante, pero pues somos traders también y como trader, pues lo que te genere a largo plazo dinero, eso es lo bueno y cuando tienes este tipo de ratios de riesgo-recompensa, pues son difíciles de pasar. Y aquí, bueno, ¿qué es lo que técnicamente estoy observando? Obviamente, pues ese nivel de resistencia en torno a los 82 había estado ahí limitando bastante la acción de precios, se quebranta de manera convincente. Creo que es uno en el cual pues, ingresamos en operaciones de largo con búsqueda de la siguiente resistencia, donde estamos erróneos y se regresa por debajo de esa resistencia en torno a los $82 por barril para la mezcla
estadounidense. ¿A dónde nos vamos? A los máximos registrados por allá del cierre del año pasado, por ahí de los $93 por barril. Una vez más, bastante. Principalmente lo que me ha inclinado a tomar esta es el ratio de riesgo-recompensa. Estamos hablando de 3.6 de risk-reward ratio. Bastante atractivo. ¿Qué pudiera apoyar? Aunque esto es altamente especulativo y no quiero que se enfoquen mucho en este aspecto. A lo mejor si la OPEC empieza a notar un poquito más de cuestiones, que se va a desacelerar, si empieza a sonar más el tambor de recesión, pueden proceder con esa cuestión de recortes adicionales. Hay que recordar que previamente, hace 2 semanas, pues ahí sorprendieron al mercado con un recorte de un barril, de 1 millón de barriles. Esa pudiera ser una dinámica. No la compren como tal. Yo creo que esta es una en la cual hay que verla simple y sencillamente desde un punto de vista operacional. Está atractivo el ratio de riesgo recompensa. La buscamos a ver cómo se da. Y bueno, Claro. con eso termino esta. No sé si quieres añadir algo en cuanto a esta. No, me gusta esa lógica que tienes. Al contrario, yo creo que el petróleo para arriba tiene mucho sentido y la lógica que estás aplicando de mantener el riesgo limitado, lo has explicado perfectamente bien. Me gusta esta operación. Yo creo que el petróleo para arriba. Esperemos que se dé. Y nos traes algo bastante importante. Traes allá la libra frente al dólar canadiense. Sí, sí, como te digo, no estamos esperando con el dólar, esperando niveles para meternos a comprar un poquito más de dólares o comprar dólares un poquito más agresivamente. Y mientras tanto, buscando operaciones de valor relativo en el mercado de Forex. Acá vemos una gráfica que la vemos cansadísima. Me alineo un poquito contigo con el tema de petróleo. Yo creo que la libra esterlina también ha tenido una performance un poquito fuerte. Nos fuimos cortos libras contra el dólar canadiense ayer. Hoy estamos un poquito en el dinero. Nos gusta cómo se está moviendo esta gráfica. Pero yo creo que tiene mucho más para abajo, ¿no? Yo creo que si rompe esa cuña, podemos ver una caída importante y eso puede coincidir con un empuje de riesgo para arriba, con este último empuje que pensamos que podemos ver de riesgo en Mm. el Nasdaq, en el S&P, en otros temas bursátiles, que la liquidez empuje un poquito el riesgo para arriba, ver ese tipo de operaciones como cortos libras contra canadiense, que les vaya bien y ahí tomar un poco de utilidad. Pero yo creo que aquí técnicamente me encanta esta gráfica y hemos vendido libras contra canadienses, ¿no? Vale, voy a dejar de lado la cuestión fundamental, aunque bueno, a lo mejor ahí si sube el precio del petróleo también pudiera apoyar esta perspectiva. Lo que me gusta de esta, desde el punto de vista técnico, es que hay dos señales técnicas las cuales apoyan esa decisión de ir en corto. Por un lado, ahí observo un rango de precios definido y adicionalmente pues la cuña, ¿no? Las cuñas en lo personal me fascinan. Por consiguiente, cuando tienes una mayor convicción, ¿qué quiero decir con una mayor convicción? Donde hay múltiples puntos los cuales puedan generar una dinámica de resistencia, pues eso le da una mayor convicción a una cierta operativa. Por consiguiente, me gusta bastante esa oportunidad de trading bajo esa noción. Y bueno, hermano, con eso estaríamos terminando este episodio del Trade-off. Ha sido todo un placer una vez más compartir el micrófono contigo, con la audiencia igualmente. Espero que este nuevo horario también les esté siendo bastante positivo, un poquito más temprano en la jornada para que tengan ahí más tiempo para ver el programa. Y bueno, hermano, nos retiramos. Te mando un muy fuerte abrazo. Que pases una excelente Igualmente. tarde. Igualmente a ustedes, a toda la audiencia, un fuerte abrazo para todos. Saludos. Hasta luego. Chao, chao. Chao.